Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a tomar, en esta clase, buscamos hacer el resumen de todo lo que logramos ver en este curso y vamos a estar disponibles para resolver dudas, para cualquier cosa que se necesite saber o preguntar, pues yo con mucho gusto trato, pero acuérdense que tenemos también la gran bendición de tener a Tonito aquí con nosotros. Eso implica entonces que podemos preguntar con toda confianza. Entonces, en esta gráfica, nosotros empezamos hablando de los términos. Voy a empezar con los términos. El término de escatología. ¿Verdad? El término de escatología, que es el término que nos va a ayudar a entender qué es este estudio. Y nos dice la definición que viene de dos palabras griegas. La primera palabra es katos, que significa último, postrero, futuro, y la palabra logos, que es estudio o tratado. Así que con esta definición nosotros podemos hacer el rompecabezas y decir, la escatología entonces es el estudio o el tratado sobre lo último, lo postrero, lo futuro que va a pasar en el tiempo. Lo que va a pasar en el tiempo futuro. Y eso entonces nos va a dar la gran ventaja de poder ir sabiendo que la escatología está dirigida a que podamos estudiar lo que va a pasar luego de el tiempo que estamos viviendo ahora o luego en el tiempo futuro o último que el Señor tiene preparado. Entonces, viendo eso, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ¿verdad? Que cada vez que hablen de escatología, vamos a hablar de los acontecimientos del futuro. Y incluyen los acontecimientos futuros de lo que yo estoy viviendo ahorita y también los acontecimientos futuros en el tiempo del Señor, lo último que Él tiene preparado en su plan para el ser humano, que para nosotros es un plan profético, un plan de todo lo que el Señor ya dijo que iba a suceder. Esto no nos lo inventamos, esto no sale de nuestra mente, esto es parte de lo que el Señor tiene en su plan, en su mente, en su corazón para el ser humano. El Salmo 103, 17 dice, con especialidad, toca lo que es este plan divino de Dios para nosotros. Y en este salmo nosotros leemos estas palabras que se las quiero leer literales. Dicen en Salmo 103, verso 17. En Reina Valera dice así: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Y aquí vemos nosotros un principio para nosotros. Eternidad, y esa eternidad va a decir que ha habido eternidad antes del ser humano. Y sigue diciendo, y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Se lo quiero leer en la nueva, nueva traducción viviente. Pero el amor del Señor permanece para siempre
con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. En la traducción lenguaje actual dice, en cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes. Así que nosotros podemos ver en estos pasajes que Dios tiene un plan para los seres humanos. Y este plan es un plan que abarca el tiempo del ser humano, Eso sí me parece bastante importante que nosotros lo digamos, que nosotros lo entendamos, porque cuando vemos esto nos damos cuenta que entonces las cosas no son solamente lo que nuestros ojos pueden ver, no abarcan únicamente lo que nosotros vivimos acá. Tenemos que estar conscientes que hay cosas afuera de nuestra posibilidad de entendimiento, afuera de lo que Dios le quiso revelar al ser humano. Hay una eternidad pasada y va a haber una eternidad futura, porque Dios es eterno. Como lo dicen los otros pasajes en la otra versión, no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo. Dios no envejece. Dios no es deteriorable. Él es eterno. Y eso a nosotros nos tiene que quedar claro para que nosotros podamos entender la grandeza y la realidad de lo que realmente Dios es. Y que lo que nosotros vamos a ver en lo que sucede en nuestra vida personal o lo que está sucediendo en el mundo es solo un pedacito de todo lo que Dios es y tiene planeado. De hecho, la palabra de Dios es una revelación para el ser humano, para nosotros. Ahí nosotros vamos a encontrar lo que Dios ha querido hacer y tener en cuenta para el ser humano. ¿Qué cosas adicionales al ser humano Dios tenga? Eso ya no nos compete. Eso no es algo que nosotros podamos manejar, sino que está en la pura mano de Dios y en su designio. Por eso es que es importante que estemos preparados para vivir bien esta vida. La vida que el Señor nos permitió que nosotros vivamos. Y pues en lo que compete y podamos abarcar el conocimiento de los planes de Dios, no solo para mí, sino para mi familia, para mi descendencia y para quienes yo tengo alrededor, pues nos va a ayudar bastante. En primer lugar, porque va a cambiar nuestra manera de vivir, porque ya no vamos a creer que yo soy el centro de todo el universo, sino que sabemos que yo puedo ser una pequeña parte de todo lo que Dios tiene preparado para todas las personas. Yo puedo ser un granito de arena positivo en el gran plan de Dios. Así que creo que esa es la primera cosa que me gustaría poder compartir con ustedes. Y no sé si alguna de ustedes tiene algo que quiera decir al respecto de esto que acabo de compartir. ¿Cómo sienten ustedes esta parte con respecto a que solo somos un granito en un gran plan? A ver, hermana Marinita, ¿qué dice usted? Pues yo veo pues a esta altura que todo lo que hemos estudiado y aprendido, que al saber esto pues nos da más seguridad, más, ¿cómo le dijera yo? Más fe, tal vez más fuerza para aprender a vivir con lo que nos viene, con lo que nos toca, ¿verdad? Ya adquirir esa madurez, como dice usted, saber que no somos
los únicos, ¿verdad? Que somos ese puntito. Entonces, eso a mí personalmente me ha ayudado a ver la vida, como dicen, de diferente forma, ¿verdad? A ser más comprensiva, a saber que Dios pues tiene el control y saber que soy esa parte, ¿verdad? Pero sí, a mí me ha ayudado mucho este estudio, ¿verdad? Y a conocer la verdad de esa madurez. Gracias. qué bueno, hermana Marinita. Me alegra bastante oír eso. Bueno, ¿qué dice? A ver, ¿quién más quiere participar ahí? Que me diga. Ahí está, eso, Lili. Dime. Pues yo lo que puedo sentir al saber, bueno, ya lo sabemos, pero al confirmarlo, que somos verdaderamente ese puntito de arena, no solo en la tierra, sino en el universo. Es una gratitud inmensa a Dios de que siendo un minúsculo grano, Él tiene cuidado de nosotros, de todas nuestras necesidades, hasta de lo más sencillo, hasta para atravesar una calle, para lo que sea, ahí está Él. Él no está ocupado, sino que Él está siempre cuidándonos. Amén. Entonces, una gratitud infinita. Amén, amén. Qué bueno, Lili. Yo creo que si eso hemos logrado, Tonito, te tenés que sentir bien contento. Porque él siempre dice cuando comienzan los cursos que esto no es para dar miedo, ¿verdad? Sino que es para dar seguridad. Y yo creo que es para nosotros un gusto saber que hemos podido influenciar para que usted tenga un concepto más amplio de la vida y un concepto de seguridad en el Dios maravilloso al que amamos y quien ha hecho todo por nosotros. Por ejemplo, es bueno decir que toda la historia, todo lo que sucede en el mundo, su base es alrededor de Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo lo que sucede en la vida de nosotros los seres humanos y seguramente en todos los planes y todo lo que Dios preparó para todo este universo y todo lo que Él tiene. Por eso es que en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, encontramos estas palabras también en Reina Valera, se las voy a leer también, donde dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En traducción viviente, dice este verso, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Miren qué bonito lo dice la Nueva Traducción Viviente. Es un plan que el Señor ha venido o ideó, ¿verdad? Un plan que Él ideó y que lo hizo sin consultarle a nadie, ¿verdad? Era un plan del buen propósito de Dios, un buen propósito. Esto no es para mal, esto no es porque Dios es malo o porque Él está enojado, sino que es un plan con un buen propósito, con la tristeza de que el ser humano es el que muchas veces no se quiere doblegar
a lo que el Señor ha tenido preparado. Pero el plan siempre ha sido bueno, siempre ha sido de misericordia y todo el ser humano ha estado incluido. Eso sí, todo bajo el dominio de Cristo, ¿verdad? En el tiempo correcto, como dice Nueva Traducción Viviente, todo en el tiempo correcto, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Y aquí por eso nos podemos recordar de lo que hemos dicho. Y es que todo el Antiguo Testamento siempre era Jehová, 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 mientras que todo el Nuevo Testamento es Jesús, Jesucristo, Jesucristo, porque ya el Señor así lo tenía planeado, ¿verdad? De reunir todas las cosas en Cristo. Por eso, mis hermanas, vamos a decir que es importante reconocer que Jesucristo tiene la preeminencia, porque va a ser ante Él mismo que nos vamos a presentar nosotros cuando Él nos llame a sus cuentas y nos llame a que nos va a dar nuestros galardones y vamos a tener esa maravillosa, ese maravilloso evento, ¿verdad? Que le llamamos el Tribunal de Cristo, pero también Él mismo va a ser ante quien tienen que rendir cuentas todos aquellos que no quisieron jamás reconocerle como Señor y Salvador. Y no ha sido porque Él quiera, sino porque el ser humano nunca ha querido reconocer al Señor. Yo no me recuerdo si en una de las clases les comenté que cuando yo daba clases de inglés, mi método era decirles a los alumnos, todos tienen 100. Mi clase aquí, toditos la van a ganar con 100. La única manera que ustedes no tengan un 100 es que ustedes no quieran cumplir con las tareas que les voy a dejar durante el mes. Pero si ustedes cumplen con sus tareas, todos van a ganar con 100. Nadie va a ganar con menos a no ser que usted mismo no quiera. Yo pienso que así igualito ha dicho el Señor. Yo tengo vida eterna. Yo tengo amor. Yo tengo planes de bien para ustedes. La única manera que no lo pueden obtener es que rechacen a Jesucristo. De otra manera, todos tienen vida eterna y tienen galardones y cosas importantes y especiales. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? ¿Sí? Ah, qué bueno, qué bien. Bueno, pues entonces vamos a ver que durante este tiempo que tenemos sobre la tierra, este plan perfecto de Dios que se ha resumido en Jesucristo, pues se vino dando por épocas. Se vino dando por esa famosa palabra dispensación. Y las dispensaciones son precisamente, miren, yo pensaba el otro día, ay, como un dispensador. ¿Han visto ustedes que hay dispensador de jabón, dispensador de Kleenex, dispensador de muchas cosas, que lo que hace es irlo dando por poquito, ¿verdad? Usted presiona y un poquito de jabón. Usted presiona y ahí tiene su cantidad exacta de pasta de dientes, de suavizador de cabello y etcétera. Pues mire, lo mismo, estas dispensaciones son periodos de tiempo que Dios usó para tratar con el ser humano. Y a pesar de que Dios no cambia, el ser humano sí ha tenido la gran ventaja que Dios, al ver nuestra incompetencia, ha dicho, no, así no se va a poder. Entonces les voy a dar otra opción. Y esas son las dispensaciones. Porque en la primera dispensación, el Señor trató con Adán y Eva a través de su inocencia. Y lo único que les pidió fue obediencia. No vayan a comer de aquello. Esa fue el único requisito. Y al darse cuenta que no, porque el ser humano falla,
Entonces viene y les dice, bueno, ahora con la conciencia que tienen, entonces ahora hagan ciertas cosas, sacrifiquen, denme una ofrenda, preséntenme a mí lo mejor de ustedes. Y estando ellos en esa conciencia, ¿verdad? Vuelven a fallar. Vuelven a fallar. Bienvenida, Anabelita. Qué alegre que ya estés conectada. Qué bueno. Ay, me disculpo, perdón, se me fue el tiempo. No Pero ya te preocupes, lo importante es que ya estás. Así que Amén. qué bueno. Estamos en el resumen, Anabelita, aquí tratando Ok. de acordarnos de todo lo que hemos hablado. Y Gracias. entonces estamos en ese momento donde las dispensaciones, se da la inocencia, fallan, se da el tiempo en la conciencia, fallan de nuevo. Entonces, Dios permite que se gobiernen a ellos mismos. Y en este tiempo del gobierno humano, se empieza a dar la gran multiplicación de personas, y aún Dios les dice que se esparzan y que llenen la tierra, casi el mismo mandato que dio Adán y Eva, pero este gobierno humano no quiere repartirse. Se ponen otra vez tercos y quieren hacer una gran torre para estar ahí juntos. Y aún con un corazón soberbio, porque claro que dentro del ser humano siempre resultaron líderes, siempre hubo gente que tenía ideas, que tenían anhelos, simplemente no para Dios y para su gloria, sino autoglorificarse. Y empiezan a decir, pues hagamos una torre tan alta y alcancemos a Dios. Pues la palabra no lo registra, pero yo pensaría que hasta pensaron, ¿verdad? Vamos a tomar el lugar de Dios. Y quiero recordarles que ese ha sido el mismo mecanismo del enemigo de Dios, Satanás, para engañar al ser humano en todas las épocas. Lo hizo con Eva, lo hizo con Adán, al meter la idea de que al comer del fruto iban a tener la misma mente de Dios, se iban a convertir en Dios. Y la verdad es que sí había un poco ahí de verdad, porque Dios ya nos había dado de su imagen, ya nos había dado de sus características, pero no quería que nosotros fuéramos expuestos al pecado. Estaba Él dispuesto a bendecirnos y a que fuéramos eternos, con salud, con un cuerpo que nunca se iba a deteriorar. Yo no sé realmente si nosotros tenemos esa conciencia de que el plan de Dios era el mismo que se va a dar a la eternidad, y era convertirnos a nosotros en personas que no vamos a tener enfermedades, ni deterioros, ni mucho menos rasgos de pecado. Eso era lo que el Señor tenía planeado para Adán, Eva y toda su generación. Lamentablemente, con el pecado, ahora hemos sido concebidos ya con ese pecado. Por eso es que la humanidad es pecadora de por sí, no porque ese fuera el plan de Dios. Bueno, y en ese gobierno humano, entonces el ser humano se revela, Dios tiene que intervenir, confunde las lenguas y manda a todo mundo a diferentes lugares. Tristemente, por alguna razón, el ser humano cada vez se aleja más de Dios, se aleja más de Dios, y son muy pocas personas las que tienen de alguna manera una conciencia de decir, existe un Dios. Pero de entre todas las personas aparece uno que se quedó con esa conciencia a pesar de que sus padres no tenían la misma conciencia, porque sus padres posiblemente eran idólatras. Sin embargo, este varón con un corazón recto tenía una conciencia de Dios y trataba de serle agradable, porque por eso Dios lo llama y le habla y hasta le cambia el nombre. De Abraham le cambia a Abraham.
y le dice que se salga de su tierra, que se salga de su parentela, porque él tiene un plan para él. Y de ahí ese tiempo de promesa es que aparece todo lo que ahora nosotros conocemos como Israel, ¿verdad? Abraham es la semilla de la promesa de Israel, el pueblo escogido de Dios, pero no para ser el único, no para ser el único, sino el pueblo escogido de Dios para salvación de todos los demás. Pero otra vez, confusión. El Señor, más bien dicho, Abraham se multiplica, pero el pueblo confunde el plan. Y en vez de hacerse luz de las naciones, se quedan solo ellos con lo que es la salvación. Pero viene Dios y regula, ¿verdad? Ve que el ser humano está realmente tan confundido que entonces le da leyes y preceptos. Y esa es la última dispensación antes de la venida del Señor Jesucristo. Esta dispensación le llamamos de la ley. ¿Por qué? Porque entonces Dios ya no dejó que las cosas estuvieran en el aire, sino que puso reglas, reglamentaciones, parámetros bien establecidos, diciendo que el que los cumpliera obtenía la salvación y el que no los cumpliera obtenía perdición, castigo, condenación. Y así es como encuentra Jesucristo al ser humano, en la condición de la ley. ¿Algún comentario de todo lo que acabo de decir para que no sea aburrido y no me escuchen solo a mí? A ver, ¿quién me quiere hacer algún comentario? A ver, Glendita, está bien. Aquí en la ley estamos hablando es el periodo de Moisés, Sí. ¿verdad? Que son las tablas de la ley. Ok, gracias. Sí. La ley comenzó cuando salen de Egipto, luego de que Moisés Abraham logra tener un hijo, ¿recuerdan? Al queridísimo Isaac. Isaac tiene 2 hijos, o 2 gemelos, uno peludo, Esaú, y el otro lampiño, Jacob. Y Jacob es traicionero y le quita su primogenitura. Y miren, esas cosas son difíciles, hermanas. Se las voy a hacer el comentario, pero aún nosotros, cuando nos ponemos a meditar, decimos, no entendemos cómo pasan estas cosas, pero a pesar de los errores, Jacob es el que se doblega a Dios realmente. Y por eso es que Dios ya lo tenía escogido. Fíjense que es interesante que nunca más la Biblia dice que Esaú haya servido a Dios, que Esaú haya buscado al Señor. No, ya no lo menciona. Jacob, a pesar de sus errores, él reconoce que Dios es Dios y le empieza a dar esa gloria a Dios a través de contarle todo lo que el Señor hizo a sus hijos. Así que cuando Jacob empieza a multiplicarse a través de sus esposas, algunas escogidas y otras impuestas, porque él realmente se quería casar con Raquel. Lea no estaba en el plan de Jacob. Y luego cuando empiezan a tener rivalidades y decide Lea darle a sus concubinas o a sus sirvientas para que él tuviera, a una más bien dicho, que tuviera más hijos con ella para hacerse ella más poderosa en el corazón de Abraham, en el corazón de Jacob. Viene Raquel y hace lo mismo. Así que resulta Jacob, con 4 esposas y 12 hijos. Y como estos 12 hijos son el pueblo de Israel, son las 12 tribus. Y ahí cuando los libera el Señor, ¿verdad?
cuando los libera y los lleva al Sinaí, ahí les da todas las leyes y por eso este periodo se llama la ley, Glendita. Por eso exactamente ahí comienza el periodo de la ley y el pueblo se multiplica, el pueblo crece, el pueblo pasa a los 40 años en el desierto y luego llega a Canaán. Dios le ayuda a que Josué entre a la tierra prometida a todo ese gentile que ya no era el mismo que salió. Eso también es importante decir. La gente que salió de Egipto casi en su totalidad murieron en el desierto porque demostraron que eran corazones duros, necios, tercos, siempre andaban cuestionando a Dios y aún pensando que los otros dioses eran mejores que el Señor y estaban traicionando la fidelidad de Dios. Entonces, casi ninguno entró. Los menores, los que crecieron, los que nacieron en el desierto, ellos son los que entran a la tierra prometida. Y ahí pues sigue dándose la historia hasta que llegamos al Señor Jesucristo. Cuando nace el Señor Jesucristo, crece, logra alcanzar a esos 12 hombres para esparcir el evangelio y en su muerte en la cruz del Calvario, ahí comienza el periodo maravilloso que conocemos entonces como la gracia, porque el Señor se va al cielo de nuevo, pero no nos deja solos, sino que nos envía al Espíritu Santo. Y en esa venida del Espíritu Santo, cuando se dan las manifestaciones de las lenguas a través de idiomas, donde se pueden entender el mensaje que estaban dando los apóstoles a todos esos judíos que estaban reunidos ahí en Jerusalén y que lo estaban porque precisamente habían estado celebrando la salida de Egipto, porque eso es lo que se celebraba también en ese tiempo. Ahí entonces es que se da el comienzo y el inicio de lo que nosotros estamos viviendo hoy día. La iglesia. La iglesia. Ese es el periodo maravilloso en el que usted y yo nacimos. Y digo maravilloso, hermanas, porque de verdad es que yo me pongo a pensar, yo no sé si hubiéramos podido alcanzar salvación si nos hubiera tocado vivir en cualquiera de los periodos anteriores, porque la norma era alta, la exigencia era alta. Hoy el Señor, como les decía al principio, no cambia a Dios, pero el Señor ha hecho modificaciones a lo que pide de nosotros, los seres humanos, por ese amor tan grande que yo digo, la misericordia se ha extendido a saber decir, no van a poder. No puede el ser humano, por sus propias capacidades, alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, nos ha puesto mucho más fácil las cosas, haciendo que la salvación, que la vida eterna, sea un regalo por única y exclusivamente fe en el Señor Jesucristo. Se puede llegar a ser salvo, se puede llegar a obtener la vida eterna, se puede llegar a gozar de las bendiciones de Dios aquí en la tierra con el simple hecho de depositar la fe en Cristo Jesús. Ahora, claro que eso va a implicar que cuando nos le permitimos al Señor que de verdad entre en la vida, la mente cambia, el corazón cambia. Empezamos a tener diferentes frutos. Empezamos a ser gente distinta. Por eso es que es tan complicado separar la conversión de las obras. Y muchos insisten en que sin las obras no puede haber salvación. ¿Por qué?
porque es triste que es casi decirle al alumno, voy a volver a poner el ejemplo que les puse de mis alumnos de inglés. Decirles a los alumnos, ustedes ya ganaron, no tienen que hacer nada. Es soltar completamente el hecho de que el alumno ni siquiera se presente a la clase, ¿verdad? Porque el ser humano se vuelve, voy a decir, abusivo. Se le está dando la bendición de la salvación y entonces quiere obtener la bendición y hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, esa es la razón por la que es tan difícil separar la obra que es la vida, las cosas que usted hace, con la vida eterna. Pero en realidad la salvación se obtiene por fe. Por fe. Y por fe deberíamos de dar el fruto que Dios espera de nosotros, haciendo caso. Yo decía, pero si ni siquiera nos pide cosas terribles, Dios, yo no sé si yo ya estaré tan cambiada mi mente, ¿verdad? Yo digo, pero qué cosas son las que el ser humano no puede dejar que le cueste tanto. Yo decía, bueno, pensemos en la bebida, ¿verdad? Que es uno de los famosos temas. Yo decía, pero si hasta los doctores recomiendan que mientras menos alcohol ingiramos, más saludables vamos a ser. Ni siquiera eso es algo que uno diga, pero es que qué bendición, qué belleza estar bien borracho. Pero si ni siquiera eso uno puede decir qué lindo, es que es lo mejor. Toda la gente que ha pasado por esas cosas, yo doy un cursito también a veces ahí a jovencitos y les pongo unas visuales donde se ven todos los borrachos en diferentes circunstancias tan terribles, medio desnudos, otros golpeados, etcétera, en cosas así vergonzosas. Y les digo, ¿dónde está lo bonito de estar embriagado? ¿Verdad? Ni siquiera eso. Igual, todas las demás, llámese vicios. Dígame usted uno solo, en donde usted diga, pues con esto el cuerpo se regenera, el cuerpo está más fuerte. No, todos llevan a enfermedades horribles, a degradación del cuerpo, que el hígado, que los pulmones, que las neuronas. Entonces yo digo, pero si Dios no nos pide nada, ¿quién de ustedes es feliz diciendo, pues yo soy feliz con todos los enemigos que tengo? ¿Verdad? Qué bonito es sentirse odiado. Tampoco. Entonces yo le digo, hermanos, me gustaría oírlas a ustedes en algunos comentarios. Yo no entiendo cuál es la negligencia del ser humano de no querer obedecer las cosas que Dios nos pide. A ver, ¿qué comentarios tienen ustedes al respecto de esto? Algunos comentarios, por favor. No sean. Bueno, pues dentro del ser humano vemos que ya pues, habla de las 13 maldades que hay, que ya traemos, ya la naturaleza del ser humano ya lo tenemos de por sí, ¿verdad? Porque ya nacemos con esa naturaleza caída, ¿verdad? Satánica. Buenas tardes. Entonces esa es nuestra inclinación. Muy bien, gracias a Dios. Está sin micrófono. Coméntame algunas de esas maldades, Chiqui, porfa. La Ani se la sabe de memoria. A ver. No, ¿Cuáles son, Ani? es la naturaleza de Satanás en nosotros, que está en Marcos 7, 21 al 23, ¿verdad? Donde habla de lo que está, o sea, lo que entra al cuerpo no es lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale del corazón, que son los malos pensamientos, los robos, los asesinatos, la avaricia, las vanidades, la insensatez, el orgullo, la soberbia, ¿verdad? El engaño,
lascivias, las mismas maldades, habla ahí. Me faltan las sexuales, que son los adulterios, fornicaciones, ¿verdad? Ah, pues gracias, excelente, sí. Y yo les puse unos ejemplos, pero pensemos en esos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, creo, aún en mi mente tengo la idea que aún las personas que practican la prostitución como medio de vida, ¿verdad? Porque tenemos que ser reales que no necesariamente todas las mujeres están metidas y tal vez aún los hombres, porque ahora tenemos de los dos lados prostitución, no están metidos en eso porque de verdad sea su gusto, su placer, porque se sientan que qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Porque me imagino que en medio de todas las circunstancias que les tocan vivir, habrán cosas muy terribles, que tanto hombres como mujeres no quisieran pasar. Así que ni siquiera puede uno decir que esto sea algo que tenga todas las ventajas de la vida como para que la gente se sienta totalmente realizada. Luego lo vamos a ver en el asunto, digamos, de los gustos de las personas como novios o el hombre, ¿verdad? Muchas mujeres. Yo pensaba hasta las bromas que hacen ellos, ¿verdad? Pero si con una no aguantamos, ahora con el montón. Entonces tampoco es algo que diga uno, sí, es que esto es maravilloso. Los ejemplos bíblicos hasta por eso creo que nos los dejaron, ¿verdad? Tenemos ahí los dos casos más grandes, son Abraham con Sara y la sierva, que tuvieron grandes problemas al punto que hasta tuvo que dejar a Abraham que el hijo se fuera con la esclava, porque ya Sara no la quería cerca. No digamos lo que vivió Jacob con sus 12 hijos de 4 mamás distintas, y habían problemas tan tremendos que hasta vendieron a José, ¿verdad? Entonces, no habían cosas así que diga uno, ay, es que todo es maravilloso. El pecado es destructivo. Todo lo que el enemigo tiene para el ser humano en sí es destructivo. Destruye, corroe, lastima. Ni siquiera, por ejemplo, las personas que tratan, vamos a decir, de tener una vida saludable, una vida buena, pero si aman mucho al dinero, también tienen otro tipo de problemas porque no cuidan a su familia, están muchas veces solo trabajando, etcétera, ¿verdad? Entonces sí, la verdad es que yo le digo que es difícil, es difícil. Gracias, Chicli. Gracias, Anabelita. ¿Alguna más? ¿Tiene algún comentario? Solo quería, perdón. Las dos, ¿sí está bien? Dale, Jenny, dale, Jenny. El micrófono, Jenny. Yo. Sí, hermana Jenny. Una pregunta, no sé si estoy bien. Cada dispensación termina con juicio. Digamos, la inocencia, que es la primera dispensación, terminó con la expulsión de Adán y Eva del Edén, ¿verdad? Del paraíso, digamos. Entonces, eso fue un juicio, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque cada dispensación termina en juicio. El otro es el diluvio, ¿verdad? Que también fue un juicio de Dios. Así es. Bueno. Muy bien, la torre de Babel igual, que todos se confundieron y ya nadie se comprendía, ¿verdad? Sí, así es. Ok, gracias. Tonito, agrandarnos de ese punto. Sí, definitivamente creo yo que es un buen punto señalado por hermana Jenny, y eso es precisamente lo que marcan las dispensaciones. Digamos, los periodos donde se da el inicio
de una manera de trato de parte de Dios, pero como el hombre fracasa en las instrucciones, Dios lleva juicio. Entonces los juicios van marcando definitivamente las dispensaciones. En eso es buen punto, hermana Jenny. Buen punto, definitivamente. Y también Gracias. en juicio terminará la dispensación que son al final. Sí, Sí, pues sí, la del milenio. sí, incluso digamos la dispensación de la iglesia en la que nosotros estamos con el arrebatamiento de la iglesia, termina en juicio también para el mundo, ¿verdad? Porque el retiro de la iglesia de la tierra deja expuesto al mundo a los juicios severos de Dios que tenemos expresados en la gran tribulación y al punto final del juicio cuando ya Jesús viene después de la tribulación, es puro juicio. Ahí son las dispensaciones van terminando. Luego inicia el milenio y termina con juicio también hacia las naciones rebeldes. O sea, toda dispensación está marcada a su final por juicios. Muchas gracias. Interesante. Así, miren, detalles que ustedes tengan como este, no solamente nos sirven para comentarlo acá, sino porque refrescan el conocimiento que posiblemente, ¿verdad? Uno pasa por alto o alguna no lo oyó ese día. Pero qué bueno, muy bueno. Ahora tú, Chiqui. Bueno, yo lo que era con relación a lo que decíamos de las maldades, ¿verdad? En un tiempo yo estuve sirviendo en un ministerio en la terminal y era evangelístico a 100%. Entonces, trabajábamos con prostitutas y con vagabundos, ladrones y todo ahí por un lugar que se llamaba El Hoyo en la terminal. Pero yo me ponía a platicar ahí en los bares, en los bares con las muchachas y todo, y de verdad varias decían ellas, lo que tú decías, que era por pura necesidad, porque si trabajaban en fábricas o en algo, les pagaban muy poco y tenían varios hijos. Incluso a veces hasta el marido las pasaba dejando al trabajo. Entonces era una cosa tremenda. En cambio, había un grupo de personas que decían que ellos lo hacían porque les gustaba. Pero el mayor porcentaje era por eso, ¿verdad? Necesidad. Por necesidad. Lo ven como una forma fácil de ganar dinero, ¿verdad? Sí. Fácil y difícil, ¿verdad? Pero sí, imagínense, hasta el marido colaboraba. Sí, el marido colaboraba. Difícil, todo eso es difícil, ¿verdad? No digamos los daños psicológicos de cuántas personas, mujeres que hemos sabido que no logran superar todas las cosas porque vacíos muy grandes. Sí. Eso es tan igual a aquel que dice que si su esposa tuviera un amante se iría con ellos porque la situación está tan difícil, ¿verdad? Se van los tres. Y los niños. Y los niños. Hermana Luqui. Es que fíjese, también con ese Chiqui, eso es lo que estaba pensando, de que hay personas que lo hacen la mayoría, como ese Chiqui, lo hacen por necesidad. Pero yo siento que lo de la prostitución se vuelve un vicio. Yo conocí una persona muy cercana a la familia y el esposo trabajaba de gerente de producción de la GINSA y le daba buen gasto y todo. No tenía necesidad de ir a trabajar y sin embargo ella salía el esposo y les dejaba galletas de fruta y cosas así ligeras a los niños y le encantaba irse a hacer el trabajo de prostituta, pero no porque tuviera necesidad, sino porque le gustaba. Y también practicaba la hechicería, al señor lo tenían embrujado, al final le dijeron al señor dónde estaba enterrado, se fue a desenterrar. Eso sí fue verídico porque estuvo muy cerca de nuestra familia, ¿no? Pero al final la señora se convirtió, el señor le pidió perdón, pero sí, miren, como siempre decimos, siempre se paga el precio, siempre las malas acciones han sido porque ella murió cieguita porque le dio diabetes, la abandonaron sus hijos y todo, y pues tal vez, yo como dice el hermano Tony, que cuando uno es salvo, le son borrados los pecados, pero las acciones aquí en la tierra se tienen que pagar.
Esa es mi forma de pensar. ¿verdad? Sí, está bien, gracias, hermana Luqui. Gracias, gracias. La verdad que hay cosas bien interesantes. A ver, Anabelita. Sí, yo creo que el pecado, o sea, es rico, digámoslo así, causa placer, causa muchas cosas pecaminosas. O sea, si no nos la buscáramos, seríamos tontos si no nos causara placer. Yo miro como la estrategia de Satanás es el que inocente, en la misma, casi que como las dispensaciones, en inocencia, uno llega al pecado y le gusta y le agrada y empieza a meterse y ve que no tiene grandes consecuencias o por lo menos se empiezan a hacer muchas astucias y argucias humanas para salir victorioso de ello y uno va progresando hasta que llega un momento en el que uno se vuelve presa del pecado, preso de esto, y es donde ya empieza a ya no causar tanto placer como necesidad. Entonces, ya la gente confunde porque como entregó su voluntad a eso, ya no puede salir de ahí con mucha facilidad. Y hay muchas personas que están metidas en vicios, en todo, o sea, independientemente de por qué lo buscó, ¿verdad? Porque muchas veces son traumas, problemas, buscando los vacíos, ¿verdad? Que sabemos que el vacío que buscamos se llama Jesús, ¿verdad? Pero lo buscamos en un montón de cosas hasta que llegamos a un momento en el que ni lo gozamos. Así es. Pero dependemos tanto de ello que es tan difícil salir y hay quienes no logran salir de ello, ¿verdad? Pero esa es la argucia de Satanás en cualquier cosa. Sí, es cierto. Muchas gracias. Muy, muy bueno. Yo creo que sí. Definitivamente no vamos a negar, ¿verdad? Que del polvo somos. Estamos hechos de la tierra y por eso es que la tierra también tiene tanto que le llama la atención, ¿verdad? Al ser humano y el enemigo de Dios todavía bombardeándonos y peleando la batalla por nosotros, porque la verdad es que es una batalla de ambos lados, ¿verdad? El enemigo queriendo deshacernos la vida para que le seamos infieles a Dios y Dios pues buscándonos los mecanismos para poder librarnos de todas esas cosas que no nos convienen. Es bien interesante y difícil, hermanos. Ahorita lo estamos hablando de una forma así sencilla, pero teológicamente hay un montón de cosas bien difíciles de platicar, de explicar. Pero bueno, ahí vamos en ese plan. Voy a volver a la gráfica para que sigamos con el repaso. Bueno, entonces vemos nosotros ahí que tenemos el momento donde estamos ya en la iglesia, que este tiempo de iglesia es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Luego del tiempo de la iglesia, a ver quién se acuerda, vamos a empezar a pedir preguntas. ¿Qué es el evento que nos va a marcar la gran diferencia para cambiar de época, para cambiar de trato en lo que Dios tiene para el ser humano? A ver, Lili. El rapto. Eso, mero, muy bien. El rapto. Nosotros en el material que les dimos, esto es el primer evento, ¿verdad? La llevada de, por favor, Dan. No conozco el nombre. La llevada de la iglesia hacia el segundo evento. A ver, ¿alguien más que me diga cuál es el segundo evento? El tribunal. Eso, mero.
La iglesia es levantada. Y cuando hablamos de iglesia, recuerden, no es ni siquiera una iglesia local, no es un grupito de personas, sino es todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y llámese Jesucristo en todos los tiempos, también Jehová, ¿verdad? Porque Jehová era el nombre que a Jesucristo se le dio en el Antiguo Testamento. Cuando a los pueblos se les hablaba, ¿verdad? De que si se querían hacer a la adoración de Jehová, Abraham fue el primero que tuvo esa consigna cuando le dice, ¿verdad? Que va a poner una señal entre ellos, que es la circuncisión. Y entonces todo aquel que quería hacer a las mismas creencias se circuncidaba. Es lo mismo que ahora nosotros decimos acepte a Jesucristo. Solamente que en aquellos tiempos había esa cláusula más profunda porque era visible, ¿verdad? Hacerse a la familia de Abraham. Luego se volvió convertirse al judaísmo, hacerse judío, ¿verdad? Renunciar a su propia tierra y volverse judío. Era aceptar al mismo Señor. Porque esa es una de las preguntas que siempre tenemos fuertes, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso que aceptar a Jesús si Jesús no estaba en el Antiguo Testamento? Pues no estaba con este nombre, pero sí estaba. Porque Dios ha estado siempre en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Simplemente sus maneras de relacionarse con el ser humano eran distintas. Y en persona el Señor vino hasta que nació en Belén como un niñito y murió en la cruz del Calvario. Pero Jesucristo, más bien dicho, Jesucristo estuvo siempre, ¿verdad? Siempre desde la creación. Simplemente se materializó cuando se hizo carne, cuando el verbo se hizo carne, ahí sí, a través de la persona de Jesús. Entonces sale la iglesia de la tierra y va a este lugar que son las nubes, ¿verdad? No se va a ir hasta el tercer cielo, sino que es el Señor Jesucristo quien sale del tercer cielo para encontrarse con todos aquellos que en Él creen y le esperan. Eso es entonces lo que nosotros conocemos como el tribunal de Cristo. Y aquí lo que quiero hacer ahora es llevarles, por favor, a que podamos ir viendo algunos textos claves que para nosotros son importantes con respecto a este rapto y el tribunal de Cristo. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la Biblia y ver ahí algunos textos sobre el tribunal de Cristo, sobre el rapto, sobre esta venida que es parcial. Y vamos a decir que el rapto y lo que vamos a ver más adelante que se llama la segunda venida de Cristo es lo mismo, pero está partido en A y B, porque es parte de la venida del Señor. Por eso es que también algunas personas creen que esto va a suceder hasta después de la tribulación, porque bíblicamente cuando se lee pareciera que ahí están juntos. Es la venida del Señor. Pero cuando ya nos metemos más profundo a la palabra, ahí es donde nos damos cuenta que aunque sí es la venida del Señor, tiene etapas, tiene formas de suceder. Porque viene el Señor, pero la primera, en esta parte primera, no pone sus pies sobre la tierra y todavía no hay un juicio directo a todo el que no cree, sino que en esta primera parte, como lo dice
Primera de Tesalonicenses. Vámonos ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Empecemos con el versículo 16. En este capítulo y versículo 16 empieza la descripción que no encontramos en Mateo, la descripción que no encontramos en Apocalipsis, sino que esa está aquí en Tesalonicenses. Y vamos a decir, a recordar de nuevo el verso de Efesios, en donde decía que esto era un misterio, ¿verdad? Quiere decir que se ha revelado, pero no se ha dicho tan claramente, de tal forma que muchos todavía no lo han entendido y todo lo ven solo de una cierta manera. Es un poco complicado cómo el Señor dejó estas revelaciones, pero ahí están, en su palabra. Lo que hay que hacer es entrar a la palabra. Entonces empieza diciendo este verso. ¿Lo quiere leer ahí Anabelita? Que la tengo en pantalla. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la primera parte de esto que es el rapto, que también es arrebatamiento. Y vamos a decir que esa palabra, si ustedes recuerdan, ha tenido mucha dificultad. La gente dice, es que la palabra rapto no aparece en la Biblia. ¿Y qué les tenemos que decir? Tiene razón. Así es. Esa palabra no aparece en la Biblia. Esta palabra sale del entendimiento que esto va a ser algo abrupto. Va a ser algo que es inesperado. Algo que no se va a dar despacito, sino como la misma palabra lo dice ahí, va a ser rápido, ¿verdad? Va a ser rápido. Eso lo vamos a ver en el siguiente texto. Luego está el verso 17, que contiene la otra parte de esto mismo que va a suceder. Continúa, por favor. Chiqui, ¿quieres leer el 17? ¿No tienes ahí dónde? Vaya, entonces, otra vez Anabelita o alguien más que lo tenga para dar participación. Lo tengo, lo Eso, leo. Demi. Muy bien, el 17, 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y Amén. Así estaremos siempre con el Señor. Amén, amén, amén. Muy bien. Bueno, aquí vemos nosotros otra vez esta consecutividad del evento. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y viene a traer a los suyos y deja la claridad de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero a ver, ¿quién me quiere explicar en qué consiste eso primero? ¿Realmente es que va a ser antes de nosotros los que estamos vivos o en qué consiste? ¿Quién es la valiente que me quiere contestar y ayudar? Ya, yo siempre veo que Lili está pero con muchas ganas. ¿Te recuerdas, Lili? ¿Qué significa eso de los muertos en Cristo resucitarán primero? Tal vez no me recuerdo así al 100%. Hoy sí te agarré. Hoy sí. Dame lo que te pones. Resucitarán primero, que ellos van a ser los primeros que van a estar, pero yo lo que pienso
Es que yo creo que eso fue cuando mi hijo estaba muy mal y ese Es esa posible, vez sí es fue posible. imposible. Pues no capté casi que nada. Ah. Pero lo que yo pienso es de que es cuando va a ser como al mismo tiempo. Ellos resucitando y nosotros a la vez elevándonos, ellos saliendo de los lugares en donde se encuentren, rehaciéndose del polvo o de lo que ya ni queda. Y nosotros que estemos vivos, vamos para allá. Aprovecho a hacer una pregunta. Dale. ¿Lo de las nubes es literal? ¿No? ¿Las nubes que conocemos? ¿O es otra cosa? Excelente, muy buena pregunta también. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a empezar diciendo la parte de lo que sí lograste visualizar, está bien. Es al mismo tiempo. Vivos y muertos al mismo tiempo. Esa parte quedó clarita, Lili. Eso así es. Eso lo tenemos que tener bien claro. Pero hay una razón por la que dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Entonces, a ver, ¿quién sí se acuerda por qué es primero? Primero en relación a qué o a quién. Eso, no será en relación a las otras muertes, a las muertes segunda de los otros. Muy bien, más que todo en relación a las otras resurrecciones. Esa es la mejor definición. Se dice, los muertos en Cristo resucitarán primero porque hay otros grupos de personas que también van a ir resucitando. Entonces, cuando se hace esa declaración, es básicamente usando el término de resurrección. Hay más resurrecciones. Así que los muertos que creyeron en Cristo van a resucitar antes que los otros muertos que también creyeron y también los que no creyeron. Porque va a resucitar gente que creyó y va a resucitar gente que no creyó nunca. Entonces, en base a estos grupos, los muertos que sí creyeron en Cristo van a resucitar antes que los otros que están muertos. Y eso pues es importante. Entonces, volvemos a recordar. En el rapto se levantan los creyentes que estemos vivos o los creyentes que ya hayamos estado muertos. Como no sabemos cuándo va a venir el Señor, entonces no tenemos seguridad de en qué grupo vamos a estar nosotros. Si fuera hoy mismo, nos vamos vivas. Si fuera que viene dentro de 60, 80 años, pues entonces ya iríamos en el rapto muertos, ¿verdad? Seríamos parte de cualquiera de esos dos grupos. Ahora la siguiente pregunta de Lili es si esto de las nubes, porque dice el verso, ¿verdad? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Bueno, aquí quiero decir que hay varias opciones, hay varios, ¿cómo se le llamaría esto? Varios criterios, varias opiniones. No todos opinamos igual. Aún creo yo que entre Tony y yo, aquí en esta precisamente, tenemos una pequeña variante. A ver, empecemos con Tony. A ver, ¿cuál ha sido lo que tú dices y cómo lo ves tú, Tonito? Y después voy a compartir yo cómo lo veo yo. Para mí el literal, lo único es que no estamos en una literalidad como la que nosotros tenemos ahorita, porque esta literalidad, por ejemplo, este cuerpo no tiene capacidad de transportarse por el aire. Entonces tiene que sufrir una transformación que es la que obtenemos en 1 Corintios 15,
del 50 en adelante. Esa transformación incluye, digamos, la transformación espiritual, que es de quitarnos toda clase de pecado, toda clase de maldad, pero también incluye una transformación física. O sea, nosotros no somos transportados en naves a las nubes, por ejemplo, como ahorita necesitaríamos nosotros a través de un avión transportarnos por medio del aire. Sin embargo, la Biblia aquí no nos menciona eso, sino que nos dice que en nuestro cuerpo vamos y estamos en las nubes. Entonces, sí es una literalidad, pero en una esfera diferente, ¿verdad? En una esfera meramente intangible, diría yo, o tal vez tangible porque el cuerpo glorificado también se podía tocar, como tocaron a Jesús, por ejemplo, sus discípulos, particularmente Tomás, que es invitado a meter su mano en el costado y su dedo en los orificios, digamos, de los clavos. Entonces, sí es una literalidad, pero tenemos que entenderla en qué esfera de literalidad está. No es un asunto de alegorización que quién sabe a dónde nos vamos. Y tiene sentido porque nosotros posteriormente a este evento regresamos a la tierra. Entonces, no es un asunto de irnos quién sabe a dónde, sino el propósito de quedarnos cerca es porque regresamos. Y de hecho, la mención de la Escritura es que Jesús viene en las nubes. Entonces, todo está concatenado a una literalidad glorificada. Que de alguna manera sí tiene una interacción con la literalidad humana, porque recordemos que cuando Jesús viene a la tierra, aunque venimos con cuerpos glorificados, Jesús ya viene con cuerpos glorificados, no obstante tiene un contacto con la literalidad humana. Entonces sí es para mí literal, solo que hay que entenderla en sus dimensiones diferentes. Muy bien, excelente. Hoy me lo explicaste mucho más bonito que otras veces que hemos hablado. Está muy bien. Y yo exacto, creo que por ahí es como lo veo y yo he pensado y cuando hemos platicado con Tony le digo, pues estas nubes que nosotros vemos, pues para nosotros esto es el cielo, ¿verdad? Para nosotros los seres humanos el cielo está precisamente ahí donde vemos lo azul, donde vemos nosotros las nubes blancas. Pero cuando en la noche se pone oscuro, vamos a decir, todo eso que vemos ahí también es el cielo. También es el cielo. Entonces hay que entender que aquí precisamente dicen nubes, en las nubes, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿verdad? Como yo digo, nosotros tenemos que recordar que para nosotros algunos términos son precisamente bien literales. Y un niño una vez hablando de esto me decía, y entonces, ¿y si pasa un avión, nos va a llevar? Me decía. Y decía, bueno, es precisamente ese sentir del niño, ¿verdad? Que lo ve todo así, 100% literal. Pero pienso que la palabra es bien especial al dejarnos saber que definitivamente va a ser en el aire, que va a estar en el aire. Segundo, nosotros al haber sido transformados, ya no vamos a tener esta misma clase de corporalidad, ¿verdad? De corporalidad. Eso hace la diferencia. Y el último pensamiento que yo he tenido es, pues, que puede ser que sí sea de alguna manera en el aire, ¿verdad? Pero no necesariamente en este aire que nosotros conocemos, sino posiblemente más arriba, ¿verdad? Más arriba. Yo una vez fui en un avión tan alto, mis hermanas, que yo le decía a Tony, es que qué increíble, porque vamos aquí todavía en la tierra, ¿verdad? En la atmósfera, pero los aviones pasaban abajo de nosotros así de pequeñitos. Y yo decía, si estuviéramos nosotros allá abajo en la tierra, no podríamos ver el avión donde nosotros vamos ahorita, porque los que yo veo están pero bastante lejos de este tamaño. Así que no tengo idea a qué altura andaremos nosotros. Así que son cosas que no entendemos. Bien, a ver, hermana Glenda, ¿qué es su comentario?
Solo quería leerles que tengo esta Biblia de estudio que llegó a mis manitas y tiene una explicación aquí en este versículo y dice, nubes de santos no son las nubes como normalmente pensamos. La palabra griega del aire es aer y se refiere a la atmósfera inferior o de aproximadamente 6,000 pies. Por lo tanto, el Señor vendrá al menos a unos 6,000 pies de la tierra, quizás aún más abajo. Y todos los santos se encontrarán ahí con Él, pero Él en ese momento no vendrá totalmente a la tierra. Aquella aguardada para la segunda venida, lo cual más tarde será en 7 años más o menos. Muy bueno, gracias, hermana Glenda. Bueno, ahí miren otra explicación que va ahí por cerquita de lo que yo les estaba hablando, ¿verdad? Que en realidad nosotros solo podemos imaginarlo. Lo que sí es que como vamos a estar con Él, a encontrarnos con Él y a estar ese tiempo de 7 años, es muy buena la definición. 7 años tenemos que pensar literales terrestres. Para el Señor podrá ser un abrir y cerrar de ojos, pero para nosotros son 7 años terrestres literales los que vamos a estar en ese tiempo con Él, ¿verdad? No en la tierra, pero tampoco allá en el tercer cielo, sino en un lugar intermedio, donde vamos a estar gozándonos de lo que Él tiene preparado. Y tal vez el punto nada más para terminar con este es la seguridad que tenemos que tener de que esto va a suceder. La seguridad. Juan 14, 1 al 3 nos dejan esos versos tan preciosos que dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. ¿Verdad? Miren, la promesa está, eso es real y la palabra que usamos en este curso es inminente. Quiere decir, no cabe duda. Eso pasa porque pasa. Y dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, ese pasaje bíblico de Juan 14, versos 1 al 3, deben de ser para nosotros claves en este tema del arrebatamiento, en este tema del rapto. Y debe de ser importante el que no tengamos miedo, ¿verdad? No tengamos miedo, que estemos convencidísimos de que esto va a suceder. Simplemente, como ya lo dijimos, no es el momento en que va a posar sus pies sobre la tierra, pero a eso también nosotros le llamamos segunda venida. Vamos a decir de esta forma. La segunda venida la tienen en mente los creyentes. Nosotros, los creyentes, somos los que realmente tenemos en la mente esa segunda venida como el arrebatamiento que se va a dar en el momento en que Cristo va a regresar por nosotros. En cambio, las demás personas, cuando piensan en la segunda venida de Cristo, piensan en el final de la tierra, en el final del mundo. ¿Por qué? Porque no creen en el Señor. Entonces, están de alguna forma en lo correcto. Sin embargo, antes de que sea el final, mientras nosotros estamos allá en las nubes, en el tribunal de Cristo, recibiendo, ya dijimos, claro que se van a poner y se van a evidenciar
Nuestras obras, todas ellas no son para juicio de perdición, sino son para galardones, son para posiciones en el milenio primeramente y seguramente en la eternidad. Esas cosas las tenemos que tener así bien, bien claritas. Y luego, pues el tercer evento que se va a dar en este tiempo, mientras estamos nosotros allá arriba, es lo que llamamos la tribulación, que en la segunda parte se vuelve gran tribulación. ¿Por qué? Porque en las dos partes son terribles. En las dos partes son cosas duras, pero en los últimos años va a ser, pero de verdad, terrible, 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 terrible. Los juicios, como bien decía hermana Jenny, que cada dispensación termina con juicio, tenemos que decir que los juicios que Dios tiene preparados para este tiempo de la tribulación y de la gran tribulación son terribles. Aquí tenemos en la pantalla un texto que es Daniel 9:27. Daniel 9:27 nos sirve, hermanas, para poder darle soporte al tema de que son 7 años. Dice Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estas palabras de Daniel son las que sirven para dar base al tiempo de lo que es la tribulación. También al leerlo en otras versiones como la Nueva Traducción Viviente, nos va a dar más elementos. Ya aquí dice el gobernante, ¿verdad? Ese gobernante que se va a levantar después de que la iglesia sea recogida de la tierra, llevada a las nubes allá con el Señor. El caos que va a quedar va a ser tan grande que todo mundo va a necesitar un líder que ayude a poner todo en orden. Ya hemos hablado de que este personaje va a traer diferentes caras. A la hora de hacer este resumen podemos ir mezclando los temas y aquí vamos a decir que en este periodo de la tribulación es en donde se empiezan a ver los jinetes y sus caballos, o más bien dicho, los caballos y su jinete que trae diferentes caras, que trae diferentes maneras de mostrarse y podemos amarrarlo al punto de este gobernante. Este gobernante es el mismo jinete que vamos a ver en el periodo de la tribulación. Y este gobernante, dice este verso de Daniel, firmará un tratado con el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Dios, el pueblo israelita, el pueblo judío. Y dice, por un periodo de un conjunto de 7. Mire, en la versión Nueva Traducción Viviente ya no dice una semana. Ya usa la descripción de un conjunto de 7. Porque las semanas siempre hablan de estos periodos y en este caso de 7. Por eso es que aquí nosotros decimos que la tribulación y el tiempo que vamos a pasar allá en las nubes van a ser
7 años. 7 años. Aquí Daniel 9:27 nos da esa ayuda. Y dice, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, ¿la mitad de cuál tiempo? De esos 7 años. O sea, 3 años y medio. Por eso es que se sustenta que la tribulación está dividida en 2 periodos de 3 años y medio. A los primeros 3 años y medio le llamamos la tribulación. Y a los otros 3 años y medio le llamamos la gran tribulación. Y esta mitad, donde dice que al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Bueno, aquí otra vez hay que hacer interpretación, hay que hacer hermenéutica, ¿verdad? Y vemos que el pueblo que hizo el pacto con este gobernante era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y habla de ofrendas y sacrificios. ¿En dónde hace el pueblo judío o hacía? Porque en este momento no los está haciendo. Porque en este momento precisamente no hay lo que se necesita. ¿Dónde se deben hacer las ofrendas y los sacrificios? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, abra su micrófono y conteste. En Jerusalén. En Jerusalén. En el templo. Eso. En el templo. Eso, ya lo dijeron las dos. En el templo. Sí, en Jerusalén, porque no va a ser un templo en cualquier otro lugar. Es el templo de Salomón, el templo del Señor, el que él ha pedido que tenga, y es el que está en Jerusalén, que en este momento está destruido. Entonces, ese pacto, ¿verdad? Porque aquí dice que firmará un tratado. Llamémosle un tratado de paz, llamémosle un tratado de yo les ayudo, llamémosle un tratado comercial, lo que usted quiera, pero va a finalizar esto con el hecho de que a ustedes no los voy a molestar. Voy a empezar a hacer todos los asuntos de gobierno que yo necesito, pero ustedes están en sus libertades. Y entonces Israel va a poder regresar a usar su templo, porque también va a tener la oportunidad. Los diferentes teólogos estamos también siempre con la duda. Acabamos de estar platicando con otro grupo y nos decían, no, pero es que dicen que los judíos ya tienen todos los materiales listos en prefabricado para volver a hacer el templo. Se han sacado videos, se han sacado diferentes personas, estudios, y todos coinciden que el templo no va a necesitar un montón de tiempo para hacerse. Algunos teólogos decían que si el templo no está hecho, entonces no se podía todavía pasar por el arrebatamiento. Algunos dicen, si el templo no existe, ni pensemos que el Señor Jesús va a regresar. Hasta que miremos que el templo esté hecho, ahí empecemos a verlo. Pero hay otros teólogos que hemos estudiado y pensado que no se necesita el templo para que venga el Señor. Que el templo no es el meollo del asunto, sino que el templo inmediatamente nosotros estemos o no estemos puede ser construido rápidamente. Porque lo que sí necesitamos es que el templo esté listo y esté en uso, porque el anticristo va a hacer ese pacto con ellos. Sin embargo, a la mitad, o sea, 3 años y medio, el anticristo va a romper el pacto, ¿verdad? Que es dejarlos también hacer los sacrificios y hacer las ofrendas. Y dice, como punto culminante, dice Daniel 9:27 en Nueva Traducción Viviente, de todos sus terribles actos.
colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para ese profanador finalmente caiga sobre él. O sea que a la mitad de la semana, él va a hacer algo terrible con el templo. Poner una imagen suya para que se le adore. Entonces, ahí es donde vemos que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, pues el templo sí ya tiene que estar. Y ese evento va a ser el punto de partida para el otro periodo que es la gran tribulación, que es la extensión. Si al principio, Tonito, creo que tú nos dijiste, ¿verdad? Ahí me ayudas con esa parte, que el caballo blanco va a estar posiblemente en los primeros, no sé si año o meses de la primera parte. Luego entra el caballo amarillo y empieza el caballo bermejo y el negro, que es el último, ¿verdad? Pero para la mitad de la tribulación, ¿cuál sería el caballo que estaría vigente, Tony? Bueno, yo diría que para la mitad de la tribulación ya los sellos se han abierto y ahí van a estar vigentes más los primeros toques de trompeta. Porque los primeros sellos se desarrollan en la primera mitad de la tribulación. Y ahí las trompetas combinadas entre la primera parte y la segunda parte y las copas que ya estarían profusamente derramadas en la segunda parte de la tribulación, particularmente en la parte final, ¿verdad? Porque ya es donde se anuncia la victoria de Cristo sobre el maligno. Sí, no, eso sí está claro, pero yo, por ejemplo, no, al querer concatenar los jinetes, el caballo, con los sellos, las trompetas, tienen una función donde se den, o sea, se está hablando de sellos y se está hablando de caballos. Sí, por eso es que el cuarto sello es donde sale el cuarto jinete. Ya del quinto sello en adelante ya no hay jinete, se queda prácticamente el cuarto jinete imperando, se puede decir. Sí, eso lo tengo claro, sí, pero la pregunta es en años, en los años de la tribulación. Por ejemplo, si el sello, tú dices que el cuarto sello es el cuarto jinete. Sí, en la cuarta forma del jinete del anticristo. Yo diría que no pasa mucho tiempo en que, por ejemplo, el anticristo permanezca con una diplomacia de paz, se puede decirlo de esta forma. Yo diría que no pasa mucho tiempo. Él se da a conocer. Digamos, la primera instancia es solamente... lo que pasa es que en el principio, según lo que dice Daniel 7, él tiene que tener un periodo de conquista. O sea, la entrada del anticristo no es que todos lo están aceptando, digamos, tal como él lo presenta, sino que él tiene cierto tipo de conquista. Entonces, algunos lo apoyan y él tiene que conquistar a los opositores. Ahí yo diría, si lo pusiéramos en probabilidad de años, ¿verdad? Yo diría que tal vez un año, tal vez año y medio por ahí, ¿verdad? Porque 3 años y medio son prácticamente el tiempo en que él va a tomar para tomar totalmente su poderío. Entonces, no tiene que ser, no son periodos muy largos, diría yo, en la presentación del anticristo, porque ya para los 3 años y medio, él está listo para traicionar al judío. Cabal. Entonces bien podríamos decir un año caballo blanco, un año caballo, ¿qué es el siguiente? Amarillo. Un año, y casi que en un año va a ser rojo y negro.
tal vez sí, ¿verdad? En ese sentido, pero aunque no lo podemos tipificar Son exactamente un probabilidades, año, solo ¿verdad? Sí, estamos filosofando, ¿verdad? sí, No lo queremos decir que es así literalmente, pero podríamos visualizar más o menos que un año puede ser caballo blanco porque él viene con arco sin flecha, ¿recuerdan? Viene con arco sin flecha, no viene peleando, sino que se viene mostrando como alguien muy especial y luego ya va a sacar la guerra, ¿verdad? En el amarillo y empieza a guerrear porque tienen que ganarle a los que van a decir, no, ¿y este quién es? No, no lo queremos. Y esos son los cuernos pequeños que él va a ir conquistando y ganando hasta que queda uno solo, que es el mismo, ¿verdad? Entonces ya cuando él ya se pone malo, vamos a decir, caballo rojo, caballo negro, ya estamos llegando a la mitad de la tribulación, los 3 años y medio, porque de ahí de los 3 años y medio, cuando él se desenmascara y se le revela a los judíos y pone su imagen en el templo, como dice Tonito, ya el caballo negro va a imperar todo el demás tiempo, en donde él ya va a perseguir. En la primera parte es una persecución callada, porque es en contra de los que hayan quedado sin irse en el arrebatamiento. Y la persecución va a comenzar así suavecito. Por eso es que las personas se han asustado ahora con la vacuna, mis hermanos. Se han asustado con la vacuna porque han dicho, ¿y si esto es el sello de la bestia? Porque ahorita dicen que se necesita, pero ¿y si me lo pongo? ¿Y si no me lo pongo? ¿Verdad? Y más o menos son ensayos. Ya lo dijimos, estos son ensayos. Podemos tomar ideas. De hecho, ahorita se fue a vacunar mi hermanita linda, preciosa, que no se quería vacunar. Ella se fue a vacunar este fin de semana y ella había dicho, yo no me vacuno, no me vacuno. Y la manera en que la hicieron vacunarse en el trabajo le dijeron, o se vacuna y nos presenta su carnet, o necesitamos que se haga hisopado cada 8 días. Y dijo ella, 300 quetzales cada 8 días, no puedo. Entonces la obligaron a vacunarse. Y eso es una idea de cómo va a ser lo del sello de la bestia. El sello se va a empezar a mostrar como algo que se necesita. Es que todos lo tenemos que tener, ¿verdad? Sí, y para apoyar, porque iba a ser, ¿perdón? Muy bien. Si va a ser un asunto de aliarse, porque no va a ser engañado, el sello no va a ser engañado, el sello va a ser voluntario, la gente va a querer, así como ustedes tal vez estaban con Trump y otros estaban con Biden, y entonces la gente que quiere que quede esta persona va a decir, pues bien, pongámonos el sello, ¿verdad? Porque así damos a conocer que estamos con él y tal vez van a haber estadísticas voluntariamente. Pero como van a haber personas que van a decir, no, este no es, nosotros no queremos, esto y lo otro, entonces va a venir la segunda manera en donde ya va a ser, bueno, entonces no puede comprar. Y si usted tiene negocio, no puede vender. Para poder hacer una compra, para poder hacer una venta, a ver, muestre su sello, muestre que usted es del partido, muestre que usted está involucrado y entonces ahí la gente, muchos van a decidir, aunque no lo crean, que esto es dañino, ¿verdad? Sin embargo, a los que no lo acepten, va a venir el periodo de la decapitación. ¿Por qué? Porque esta gente que va a quedar sí va a estar consciente que esto es aliarse y rebelarse en contra de Dios. Y estas personas van a tener oportunidad de salvarse, pero va a ser en los 3,5 años de los primeros, ¿vale? De los primeros, en donde se ha visto todas estas cosas y que los sellos, como bien dice Tony, mire, pues caballos, sellos, anticristo, todo va al mismo tiempo. La palabra nos lo ha dejado por secciones y vemos que por aquí pasó una cosa y por allá pasó otra, pero en el tiempo todo eso va junto. Los caballos, el anticristo, los sellos se están desarrollando en estos 3,5 años.
y empezaron a pasar cosas. Acuérdense que en Apocalipsis encontramos que la tercera parte de la tierra, la tercera parte, solo pedacitos pequeños, ¿verdad? Todavía no ha venido todo lo malo en grande, sino que se viene desarrollando. Bueno, con esto me voy a callar para dejarles a ustedes el tiempo de lo que hablamos hoy y terminar con alguna pregunta que podamos solucionar rápidamente o con alguna pregunta que apuntemos para solucionarla la semana entrante. Es el tiempo de ustedes, hermanos. Lili primero. Muy bien. ¿Sí, Lili? ¿Sí? Solo que todavía no hay volumen. Ajá. Sí. Pues definitivamente yo no creo que esto de la vacuna sea nada de un chip o una cosa por el estilo, pero sí creo definitivamente que es como una preparación para lo que va a venir, porque yo siento que, y no sé, porque nadie va a ser engañado en la tribulación de los que, pero mucha gente pienso yo que podría llegar a, por necesidad, a ponerse el sello de la bestia, por no perder su trabajo, como lo están haciendo ahora. Poco ya lo vieron normal, porque ya en esta prueba que tenemos. Y ya la próxima vez, bueno, es lo mismo de la vacuna, pues aceptemos este chip que nos van a poner, porque si no, no vamos a comprar, no vamos a trabajar. En Italia, yo tengo muchos noticieros italianos, hay una revolución increíble porque no quieren el Green Pass, la gente está enojadísima por ese abuso verdaderamente que se está cometiendo, que el que no tiene la vacuna se le suspende inmediatamente a partir del 15 de octubre. Se queda sin trabajo, se queda sin comer, sin poder entrar a ningún lugar, a menos de que sea cada 48 horas. Ahí es cada 48 horas, no cada semana, un hisopado. También yo creo que todo esto es verdaderamente no creo que pasen, que nos queden unos 60 años, sino que también miramos cómo el Papa está juntando a toda la gente, a todas las iglesias, aún la evangélica. Han llegado ya varias personas. Entonces ya todo esto pues ya nos dice que, y esperemos, yo espero que así sea, que no vamos a morir, no vamos a ser transformados con los muertos, sino vamos a ser arrebatados, porque Dios quiera sea muy pronta su venida. Gracias, Lili, muy bonito el pensamiento que estás teniendo. Mateo 16:25, hermano. Mateo 16:25 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Un pasaje, mire, tan justo para ese tiempo donde la persona va a tener que tomar decisiones si muere o vive. Pero para decidir morir, va a tener la fe de que va a resucitar en Cristo Jesús y que en Él tiene vida eterna. Pero eso no va a ser fácil. Por eso le digo, también antenoche decíamos en el grupo, y lo que dijimos acá al principio, bendito Dios que yo no nací en X época. Y aquí sería, bendito Dios que ustedes y yo somos creyentes en Cristo Jesús. A nosotros ya no nos va a tocar tomar esas decisiones horribles si la persona las va a tener que tomar si se queda, ¿verdad? Si se queda. Ese va a ser una cosa bien difícil, porque aún puede ser que esta persona sea la única de su familia que diga, ¡ah! Lo que pasó fue el rapto, esto es la venida del Señor, era cierto todo esto, y su familia le diga, nah, ya vas a empezar vos con tus cosas, no seas tonto, no lo creas, esto y lo otro. Así que la persona cuando le toque hacer su negocio y piense, ¿verdad? Pero mire, no puede comprar y vender, no puede esto y lo otro,
No va a ser fácil decir, pues que me maten porque se va a quedar ahí mi papá y mi mamá. No, van a ser momentos dificilísimos. Va a ser una cosa muy difícil. Por eso, hermanas, yo diría, la consigna es, háblenle del Señor a toda la gente. Háblenle. No importa, como les digo, yo también creo igual que Lili, yo no creo que pase tanto tiempo. Decimos esos números solo para hacer ideas, pero yo también creo que todo esto de la pandemia y todo esto es un preparativo porque la venida del Señor está muy cerca, muy cerca. Así que háblenle a la gente. Yo preferiría que mi prima, a quien quiero mucho, mi amiga, a la que quiero mucho, me deje de hablar ahorita y de veras se enoje porque yo estoy diciéndole, mira, Cristo te ama, vos tenés que hacer una decisión, no sigas en esta clase de vida que estás viviendo, a que ella me ame ahorita y esté bien conmigo y el día que nos vayamos, ella diga, y Glenda no me dijo nada. Glenda me pudo decir. ¿Recordás, Tony, cuando te dijeron, ¿y por qué no me obligaste? ¿Verdad? Cuando ya la gente ve las cosas de otra manera, le reclaman a uno y le dicen, ¿por qué no me obligaste? ¿Por qué no me amarraste? ¿Por qué? Y tal vez uno hizo todo lo posible, pero la gente no se dejó. Pero mejor que le digan a uno, bueno, tú de verdad, hiciste todo lo posible por salvarme, ¿verdad? Así que muy buen comentario, Lili, muchas gracias, excelente. Un otro comentario para que sea el final, porque ya nos pasamos de la hora, ¿no? Sí, habla Jenny. Eso, Jenny, muy bien. Yo quiero decir algo, pero sí que es para la próxima, bien. Porque está largo y para que, bueno, lo vean. Apuntamos, Jenny, claro que sí. Sí, es en Daniel. Hablando de la dispensación. Mire, yo entiendo esto, que Daniel habla de 70 semanas, ¿verdad? Bueno, 69 semanas ya pasaron y estamos viviendo el tiempo de la gracia. Después de la gracia viene las 70 semanas, algo así, ¿verdad? Después del la semana número 70. Sí, o sea que estamos bien, ¿verdad? 69 semanas ya pasaron, porque Daniel habla de semanas. Entonces yo quiero en Daniel capítulo 9. Sí. Porque dice en el versículo 20, dice profecía de las 70 semanas. Así es. Pero en el 25, y eso es lo que yo quiero saber de qué trata, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas.